Adultos mayores, si tienen más de 60 años, presten máxima atención a esto. Un simple hábito, un dulce y jugoso capricho, podría estar elevando silenciosamente su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular de un día para otro, sin previo aviso, sin síntomas que los alerten y sin dolor alguno. Imaginen irse a la cama, sintiéndose perfectamente bien, y despertar por la mañana con el habla arrastrada, el equilibrio completamente perdido, o un lado de su cuerpo que simplemente se niega a moverse. Como médico especialista en el cerebro, he sido testigo de demasiados adultos mayores sufriendo accidentes cerebrovasculares que jamás vieron venir, y lo más perturbador, no fueron causados por el tabaquismo, ni por la comida rápida, ni por la falta de ejercicio, fueron provocados por algo que ellos, y quizás ustedes, creían firmemente que era saludable, la fruta. Sí, han oído bien, la fruta. Cada día, millones de personas mayores consumen fruta pensando que es lo mejor para sus corazones, sus cerebros y su digestión, una creencia ampliamente difundida y a menudo fomentada. Y si bien muchas frutas son, de hecho, grandes aliadas para un envejecimiento saludable y vibrante, algunas, especialmente cuando se consumen en el momento equivocado del día o en cantidades excesivas, pueden, en silencio, causar un daño considerable. Pueden disparar sus niveles de azúcar en sangre de forma alarmante, deshidratar su cerebro sin que lo noten, o interactuar de manera peligrosa con sus medicamentos recetados. Y la parte más aterradora de todo esto es que nadie jamás les advierte sobre estos riesgos ocultos. Hoy, voy a guiarles a través de 9 frutas comunes, presentes en muchas cocinas, que podrían estar elevando su riesgo de accidente cerebrovascular, de sufrir pérdida de memoria o incluso de una hemorragia cerebral, especialmente si ya han superado la barrera de los 60 años. ¿Alguna vez se han preguntado si sus hábitos saludables podrían estar jugando en su contra, dándoles la espalda sin que lo sepan? Si la respuesta es sí, necesitan escuchar esto con la máxima atención, y les prometo que esta información podría, literalmente, salvarles la vida. Antes de sumergirnos de lleno en estos conocimientos vitales, si aún no se han suscrito, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón y activen la campana de notificaciones para no perderse nunca más ningún consejo de salud pensado, especialmente para ustedes. Si disfrutan este video, si encuentran valor en él, por favor, escriban un 1 en los comentarios. Si no, un 0, para que sepa cómo puedo crear un contenido mejor y más útil para su bienestar. Empecemos de inmediato, comenzando con uno de los potenciadores de la circulación más poderosos y asequibles que, con toda probabilidad, ya tienen en su cocina ahora mismo. 1. Plátanos. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como médico especialista en el cerebro, he sido testigo de una gran cantidad de accidentes cerebrovasculares inesperados, pero pocas cosas me perturban tanto como esos hábitos aparentemente inocentes que, de forma silenciosa e insidiosa, conducen a un desastre. Y los plátanos, lo crean o no, se encuentran entre esos peligros ocultos que rara vez son percibidos. Como tales, probablemente lo han escuchado toda su vida, los plátanos son el snack perfecto, el alimento ideal. Son suaves, increíblemente fáciles de digerir, ricos en potasio e incluso se les etiqueta como saludables para el corazón. Y, para un adulto promedio de 30 o 40 años, esa afirmación puede ser cierta y beneficiosa. Pero una vez que se superan los 60 años, todo cambia drásticamente, especialmente la forma en que sus riñones, vasos sanguíneos y corazón manejan los cambios repentinos en minerales como el potasio. Permítanme explicar esto con claridad y precisión. A medida que envejecemos, nuestros riñones, de forma natural, ralentizan su funcionamiento. No filtran las sustancias con la misma eficiencia de antes, y esto se agrava si ya están lidiando con presión arterial alta, diabetes, o si están tomando medicamentos comunes como los inhibidores de la ECA o los diuréticos, esas píldoras de agua. Esto significa que el potasio, del cual los plátanos están cargados, puede comenzar a acumularse peligrosamente en su torrente sanguíneo. ¿Qué sucede entonces?
Su corazón comienza a funcionar de forma errática, con arritmias o palpitaciones. Sus vasos sanguíneos se tensan y se contraen. Y lo peor de todo, se forman coágulos de sangre en áreas donde la circulación debería fluir libre y sin obstáculos. En el cerebro, un coágulo de ese tipo puede paralizarlo todo en cuestión de segundos, con consecuencias devastadoras. Nunca olvidaré a uno de mis pacientes, el señor Raymond, de 66 años, un carpintero jubilado. De Hoyo, era un hombre activo, con una mente aguda, y se enorgullecía de llevar una dieta saludable. Cada mañana, cortaba un plátano sobre su avena y tomaba su medicación para la presión arterial con zumo de naranja. Era una rutina que había seguido durante más de un año, con la convicción de que era lo correcto. Pero una mañana, su esposa lo encontró desplomado en el baño. No podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su habla era ininteligible. En el hospital, los escáneres revelaron un accidente cerebrovascular pequeño, pero devastador. Sus niveles de potasio en sangre eran peligrosamente altos, interfiriendo con el ritmo de su corazón y desencadenando la formación de coágulos durante la noche. No tenía ni idea de que 2 simples plátanos al día, cuando se combinaban con su medicación, estaban llevando a su cuerpo a un territorio peligrosamente inestable. Aquí está la parte que a la mayoría de los adultos mayores nunca se les dice, una verdad crucial. No necesitan tanto potasio como creen, ni de suplementos, ni de múltiples porciones de fruta, y mucho menos todo de golpe. Un solo plátano grande puede contener más de 450 miligramos de potasio. Esa cantidad es suficiente para desequilibrar el balance de su cuerpo si sus riñones no están en su mejor momento. Si además consumen ese plátano por la noche, cuando la circulación se ralentiza, la hidratación disminuye, y la medicación aún está activa, se crea una tormenta perfecta, arterias rígidas, sangre más espesa y pegajosa, y un coágulo que podría no darles una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué deberían hacer si tienen más de 60 años, especialmente si toman medicamentos para el corazón o la presión arterial? Limítense a medio plátano al día, consumiéndolo por la mañana, y siempre acompañándolo con proteínas, como yogur griego o frutos secos para ralentizar su absorción. Eviten los batidos de plátano, el pan de plátano y, por supuesto, nunca los coman antes de acostarse. Y lo más importante, hablen con su médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con sus medicamentos recetados. Su vida podría depender de ello, porque aquí está la verdad. Lo que antes era saludable para su cuerpo, quizás ya no sea seguro, no sin comprender el panorama completo de su salud y sus interacciones. Y si los plátanos les han sorprendido, esperen a escuchar lo que las uvas, sí, esas pequeñas y dulces uvas, le están haciendo a su azúcar en sangre, a los vasos de su cerebro y a su riesgo de inflamación silenciosa. Lo que estoy a punto de contarles en la siguiente sección, probablemente cambiará la forma en que consumen snacks para siempre. Si siguen mirando y encuentran estos conocimientos útiles, por favor, comenten con un 1 abajo para saber que están conmigo. Ahora, pasemos al punto número 2. 2. Uvas, una bomba de azúcar en un diminuto paquete. Uvas, dulces, jugosas, refrescantes. Un snack que parece tan inocente como la brisa de un día primaveral. Siempre están en el plato de frutas, en su tazón de cereal o se sirven después del almuerzo dominical con los nietos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que, para alguien mayor de 60 años, especialmente aquellos con problemas vasculares ocultos o azúcar en sangre inestable, las uvas pueden ser un desencadenante silencioso de un accidente cerebrovascular? Es fácil olvidar que las uvas son azúcar concentrada, envuelta en una delicada piel. Cada pequeña uva puede no parecer amenazante, pero comer solo un puñado, especialmente las variedades sin semillas y extra dulces tan comunes en los supermercados, puede provocar una oleada de glucosa y fructosa naturales directamente en su torrente sanguíneo. Y para los cerebros y vasos sanguíneos que envejecen, ese pico tiene un alto costo. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven menos
eficientes en la gestión del azúcar en sangre. Nuestra respuesta a la insulina se ralentiza, nuestros vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, y cuando los niveles de azúcar se disparan rápidamente, no solo estresan su páncreas, causan inflamación dentro de las delicadas paredes de sus arterias, incluidas las que irrigan su cerebro. Cuando esas arterias se inflaman, comienzan a endurecerse y estrecharse. Con el tiempo, el revestimiento del vaso puede desgarrarse microscópicamente, y ahí es donde comienzan a formarse los coágulos de sangre. Es posible que no lo sientan, puede que no lo vean en un chequeo de rutina, pero su cuerpo está creando, silenciosamente, las condiciones perfectas para un accidente cerebrovascular silencioso. Permítanme contarles sobre la señora Janette Morris, de 80 años, una maestra de escuela jubilada de Missouri. Se enorgullecía de vivir de forma natural, nada de refrescos, nada de alimentos procesados, siempre comiendo frutas frescas. Su snack favorito a media mañana, un generoso tazón de uvas rojas. Las comía mientras leía el periódico o veía las noticias. A veces, consumía casi 2 tazas sin pensarlo 2 veces. Luego, un día, notó que su visión se volvía borrosa mientras escribía una tarjeta de cumpleaños. Momentos después, su mano tembló y no pudo recordar la palabra felicitaciones. Su hija la llevó corriendo al hospital por temor a un accidente cerebrovascular. Y eso fue exactamente lo que sucedió: un ataque isquémico transitorio, a menudo llamado mini ictus, causado por un coágulo que bloqueó brevemente el flujo sanguíneo hacia el lado izquierdo de su cerebro. Sus análisis de laboratorio mostraron picos bruscos de azúcar alrededor del mediodía, y su A1C, un marcador de azúcar en sangre a largo plazo, se había deslizado al rango de prediabetes, algo que ella nunca sospechó. Pero aún más revelador fue la inflamación crónica de bajo grado en su sistema vascular, probablemente empeorada por años de alta ingesta de frutas azucaradas, sin proteína ni fibra para equilibrarla. Esto es lo que quiero que entiendan. Incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos sin contexto. Cuando tienen más de 60 años, el momento en que comen algo y con que lo comen se vuelve tan importante como el alimento en sí. Las uvas se digieren rápidamente, envían el azúcar a toda velocidad por sus venas, y si las comen solas, especialmente si están deshidratados o bajo estrés, su cuerpo entra en un estado donde la sangre se espesa, los vasos se contraen y la coagulación se vuelve más probable. No lo notarán ese día, pero noche tras noche, semana tras semana, se acumula hasta que llega el día en que el sistema se rompe. Por eso, ahora les digo a mis pacientes mayores: nunca coman uvas con el estómago vacío, nunca un tazón entero, combínenlas con proteínas, unas pocas almendras, una loncha de queso, y siempre limiten las porciones a un pequeño puñado, preferiblemente durante las horas activas del día, cuando su cuerpo puede quemar el azúcar. Y si son diabéticos o toman medicamentos para la presión arterial, evítenlas por completo, a menos que su médico indique lo contrario, porque lo que parece un snack inofensivo, puede, con el tiempo, robarle silenciosamente el equilibrio, la memoria e incluso su independencia. 3. Piña, la combinación de ácido y azúcar. Y hablando de dulces y peligros, hay una fruta tropical, que muchos adultos mayores adoran, que hace más que solo elevar su azúcar. Su acidez, sus enzimas y sus efectos nocturnos en el cerebro podrían sorprenderlos. Hablemos de la piña y por qué su postre favorito podría estar dañando su cerebro mientras duermen. Hay algo en la piña que la hace sentir como un rayo de sol en cada bocado, dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes mayores la disfrutan como un capricho sin culpa después de la cena, creyendo que es ligera, natural y repleta de enzimas que ayudan a la digestión. Pero lo que la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta, y lo que a mí, como neurólogo, me preocupa profundamente, es cómo esta fruta, cuando se consume en el momento equivocado o en la condición incorrecta, puede convertirse en un factor de riesgo silencioso para un accidente cerebrovascular, particularmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que puede descomponer las proteínas en su cuerpo.
En pequeñas cantidades, la bromelina puede ayudar a la digestión, pero tomada en exceso, especialmente cuando se combina con ciertos medicamentos, puede interferir con la coagulación sanguínea, reducir la función plaquetaria y conducir a hemorragias impredecibles o a la formación de coágulos. Para alguien mayor de 60 años con vasos sanguíneos naturalmente más delgados y un metabolismo más lento, ese desequilibrio puede tener graves consecuencias. Y no olvidemos el azúcar. Una sola taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, lo que provoca un rápido pico en la glucosa en sangre. A diferencia de las bayas o las manzanas, la piña tiene un alto índice glucémico, lo que significa que inunda el torrente sanguíneo con azúcar rápidamente, y cuando se consume a última hora del día, ese pico no se utiliza para obtener energía, simplemente circula, estresando sus vasos sanguíneos mientras duermen. Pero la amenaza más pasada por alto de todas, el ácido. La piña es una de las frutas más ácidas en la dieta. Puede irritar el esófago, desencadenar reflujo silencioso, y en algunos adultos mayores, este reflujo ocurre sin el dolor ardiente típico. En cambio, causa microaspiración y cambios en la presión de las vías respiratorias durante la noche, lo que se ha relacionado con una reducción del oxígeno al cerebro durante el sueño y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares matutinos. El tipo más mortal. Una vez traté a una paciente llamada señora Clara Hugues, de 77 años, una directora de coro jubilada de Carolina del Norte. Era activa, lúcida y profundamente comprometida con una alimentación limpia. Evitaba los dulces procesados y reemplazaba sus postres habituales con unas pocas rodajas de piña fresca después de la cena. Durante más de un año, este se convirtió en su ritual nocturno. Luego, una mañana, se despertó aturdida, desorientada. Su hija notó que arrastraba las palabras y no podía mantener el equilibrio al caminar. Una tomografía computarizada reveló que había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular de circulación posterior, uno que afectó su equilibrio y habla. Sus análisis de sangre mostraron niveles elevados de glucosa, signos de irritación por reflujo nocturno y irregularidades plaquetarias. El culpable, no una única causa, sino una tormenta perfecta creada por su hábito nocturno de piña, reflujo ácido, picos de azúcar y el efecto de la bromelina en la coagulación sanguínea. Era una fruta que ella creía que la estaba ayudando, pero casi le roba su independencia. El caso de Clara está lejos de ser aislado. Para los adultos mayores, la digestión se ralentiza, las paredes de los vasos se adelgazan y el sueño se vuelve más frágil. Combinen eso con fruta ácida y alta en azúcar por la noche, y corren el riesgo de que los vasos sanguíneos se contraigan durante el descanso, el momento exacto en que el cerebro es más vulnerable. Y sí, bajo las circunstancias adecuadas, se forman coágulos de sangre en silencio, preparando el escenario para un accidente cerebrovascular mientras duermen. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si les encanta la piña, disfrútenla temprano en el día en pequeñas cantidades y nunca con el estómago vacío. Eviten combinarla con medicamentos anticoagulantes, a menos que su médico les indique lo contrario. Y lo más importante, no la coman antes de acostarse. Su cerebro necesita estabilidad, no sorpresas, mientras duermen, porque en esta etapa de la vida, incluso una fruta puede inclinar la balanza. 4. Sandía. No siempre hidrata, pero si la piña les sorprendió, esperen a escuchar la verdad sobre la sandía, una fruta elogiada por su hidratación. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, podría estar secando silenciosamente su cerebro y bajando su presión arterial de maneras que pueden dejarlos vulnerables a un colapso. Hablemos de cómo algo tan acuoso puede volverse tan peligroso. Si siguen mirando y encuentran estos conocimientos valiosos, por favor, comenten con un 1 abajo para saber que están aquí. Ahora, continuemos con el punto número 4. Es difícil encontrar una fruta más querida durante el verano que la sandía. Rodajas frías en un día caluroso, concursos de escupir semillas con los nietos y el dulce y refrescante crujido después de una tarde calurosa en el jardín. Se siente inofensiva, incluso saludable.
Y sí, está llena de agua, pero para los adultos mayores, especialmente aquellos con problemas cardiovasculares subyacentes o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede inclinar silenciosamente el cuerpo hacia el peligro, no a través del azúcar o el ácido, sino a través de lo que elimina de su sistema. Como médico especialista en el cerebro, me preocupa cada vez más la frecuencia con la que los adultos mayores, sin saberlo, desencadenan sus propios riesgos de accidente cerebrovascular con alimentos que suponen seguros. La sandía es una de las mayores ideas erróneas. Puede parecer hidratante, pero en realidad, la sandía puede actuar como un diurético, lo que significa que les hace orinar con más frecuencia. Eso no es un gran problema para una persona de 25 años, pero para una persona de 75 años con una circulación delicada, presión arterial límite, o que ya está tomando diuréticos o inhibidores de la ECA, esa micción frecuente puede provocar deshidratación nocturna, uno de los desencadenantes silenciosos más peligrosos de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque cuando su cuerpo se deshidrata, su sangre se espesa. Imagínenla como sirope vertiéndose lentamente a través de tubos estrechos. La sangre espesa se mueve con lentitud, lo que le da más tiempo para formar coágulos, especialmente en arterias que ya están rígidas por la edad. El cerebro, ya sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve aún más vulnerable cuando el flujo sanguíneo se ralentiza o se interrumpe. Y esto es especialmente cierto durante la noche, cuando la circulación natural del cuerpo disminuye y la presión arterial baja. Permítanme contarles sobre el señor Howard Larkin, un cartero jubilado de Indiana, de 82 años. Él hacía todo lo que creía correcto, caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y solo comía snacks saludables. Un hábito al que le había tomado cariño era comer 2 o 3 rebanadas grandes de sandía después de la cena, algo para refrescarlo y mantenerlo hidratado. Pero lo que no sabía era que también estaba tomando un diurético recetado para una insuficiencia cardíaca leve. Entre el medicamento y el efecto natural de la sandía de extraer agua, el cuerpo de Howard estaba eliminando demasiado líquido durante la noche. Una mañana, Howard se despertó con un vértigo severo. Cuando intentó levantarse, se desplomó. En el hospital, su presión arterial estaba peligrosamente baja y sus análisis de sangre mostraban signos de hemoglobina concentrada, un marcador de que su sangre se había espesado debido a la deshidratación. Los escáneres revelaron un pequeño accidente cerebrovascular isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó en sus arterias estrechadas mientras dormía. Resulta que sus sandías estaban haciendo lo contrario de lo que él pensaba, lo estaban deshidratando, no hidratando. Lo peor es que el accidente cerebrovascular afectó el sentido del equilibrio y la coordinación de Howard. Aunque sobrevivió, ahora camina con un bastón y depende de asistencia para las tareas diarias. Un hombre que apenas una semana antes había estado cortando su propio césped. No comparto esta historia para asustarlos innecesariamente, la comparto porque la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta de que incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos cuando interactúan con la edad, la medicación y el momento. La sandía consumida a última hora del día, especialmente después de medicamentos que ya reducen el volumen de líquidos, crea un riesgo oculto. Sangre espesa, presión baja, circulación lenta, las 3 condiciones que permiten que se formen coágulos silenciosamente y ataquen durante la noche. Así que, si disfrutan la sandía, disfrútenla con sabiduría, consúmanla temprano en el día y siempre acompáñenla con electrolitos, como una pizca de sal o agua de coco. Si toman diuréticos, hablen con su médico antes de convertirla en un hábito diario. Y lo más importante, escuchen a su cuerpo. Mareos por la mañana, boca seca durante la noche o despertarse confundido no son normales. Son susurros de advertencia, porque incluso una fruta que es 90% agua puede convertirse en un ladrón silencioso de la salud cerebral. Y lo peor, no lo sentirán hasta que sea demasiado tarde. 5. Naranjas. Interacciones cítricas. Ahora, si esto les sorprendió, esperen a
que hablemos de una fruta que prácticamente se comercializa como el emblema del desayuno saludable, la clásica naranja. Pero dentro de ese color vibrante, se esconde una sustancia química oculta que podría estar interfiriendo con sus medicamentos para el corazón y el cerebro, y podría estar preparando el escenario para algo mucho más peligroso de lo que la mayoría de la gente imagina. Las naranjas han sido durante mucho tiempo un símbolo de salud en los hogares. Un vaso de zumo recién exprimido con el desayuno, un tazón de rodajas de naranja en la mesa de la cocina, o la clásica naranja en una media navideña, durante décadas, han sido vistas como el milagro de la vitamina C de la naturaleza, pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que toman medicamentos para el corazón o la presión arterial, las naranjas pueden convertirse silenciosamente en un cóctel químico que desencadena peligrosas reacciones en cadena dentro del cuerpo, incluidas las que conducen a coágulos de sangre y accidentes cerebrovasculares. El problema no es solo el azúcar, aunque una naranja grande o un vaso de zumo pueden disparar los niveles de glucosa en sangre, también es un compuesto natural dentro de los cítricos llamado furanocumarina, y es algo de lo que la mayoría de los adultos mayores nunca han oído hablar. La furanocumarina puede interferir con la forma en que su cuerpo metaboliza ciertos medicamentos, particularmente las estatinas, los bloqueadores de los canales de calcio y los anticoagulantes. Lo que esto significa es que, en lugar de que su cuerpo procese su medicación de forma segura y gradual, puede retener demasiada, lo que aumenta la toxicidad, o eliminarla demasiado rápido, lo que la vuelve inútil. Esa interacción puede ser mortal, no inmediatamente, sino de forma lenta y silenciosa, creando condiciones en las que la sangre se vuelve inestable, las arterias se contraen de forma impredecible, o los coágulos comienzan a formarse sin previo aviso. Como médico especialista en el cerebro, he visto a demasiados pacientes pagar el precio por mezclar fruta saludable con medicamentos potentes. Uno de esos pacientes fue el señor Elmer Bryant, de 79 años, un conductor de autobús jubilado de Georgia. Un buen hombre con una sonrisa amable, Elmer había estado tomando atorvastatina para el colesterol alto y amlodipino para la presión arterial. También se enorgullecía de vivir de forma natural. Cada mañana comenzaba su día con un vaso alto de zumo de naranja recién exprimido, su rayo de sol en un vaso, como él lo llamaba, pero lo que Elmer no sabía era que la furanocumarina de ese zumo estaba impidiendo que su hígado descompusiera sus medicamentos. Sus medicamentos para la presión arterial se estaban acumulando en su torrente sanguíneo, intensificando sus efectos. Al mismo tiempo, la estatina se acumulaba en sus músculos y torrente sanguíneo, aumentando la inflamación y afectando sus vasos sanguíneos. Una mañana, después de sentirse ligeramente mareado durante varios días, Elmer se levantó de su sillón reclinable y se desplomó. Fue llevado de urgencia a la sala de emergencias con el habla arrastrada y confusión. Una tomografía computarizada reveló un accidente cerebrovascular isquémico leve, y los análisis de sangre mostraron niveles de fármacos peligrosamente elevados, no porque tomara demasiada medicación, sino porque el zumo de naranja impedía que su hígado la eliminara. Su sangre se había vuelto inestable, circulaba de forma impredecible, y, sí, se formó un coágulo que se alojó en una arteria estrecha de su cerebro. Cuando le expliqué esto a Elmer y a su esposa, se quedaron atónitos. Toda mi vida pensé que el zumo de naranja era bueno para mí, dijo él, y lo fue, una vez, pero el cuerpo que envejece no es el mismo. Lo que funcionaba a los 40 no siempre funciona a los 70 u 80, especialmente con medicamentos recetados ahora en escena. Esta es la razón por la que el pomelo, las naranjas amargas e incluso las naranjas navel comunes, cuando se consumen regularmente, deben considerarse cuidadosamente en adultos mayores que toman medicamentos. El hígado se vuelve más lento, menos eficiente, y los riesgos de interacciones entre fármacos y alimentos aumentan significativamente con la edad. Para aquellos mayores de 60 años, ahora recomiendo comer naranjas con moderación y nunca combinarlas con medicamentos sin antes hablar con un médico. Si disfrutan los cítricos,
Elijan opciones de menor riesgo como las clementinas o simplemente expriman un pequeño chorrito de zumo en agua en lugar de beber vasos llenos. Y si están tomando algún medicamento recetado, pregunten a su médico si los cítricos podrían estar interfiriendo, porque la verdad es que no solo importa lo que hay en su botiquín, también importa lo que hay en su frutero. Un hábito simple y bien intencionado, repetido a diario, puede ser la mano oculta que empuja su cerebro hacia la catástrofe. Si esto les preocupa, debería hacerlo, pero el conocimiento es poder. Con solo cambiar cómo y cuándo consumen ciertas frutas, pueden reducir drásticamente su riesgo. Y si creen que las naranjas son la única fruta común con un lado oscuro, querrán quedarse, porque la siguiente es una fruta que a menudo se les entrega en hospitales, elogiada por la salud intestinal y la energía, pero que puede estar despojando silenciosamente a sus nervios de su capa protectora. Hablemos de las manzanas y la trampa del azúcar de la que nadie les advierte. 6. Manzanas, una trampa de azúcar sorpresa. Manzanas, el símbolo de la salud, ¿verdad? Una manzana al día mantiene al médico lejos. Lo han oído toda su vida. Crujientes, jugosas y fáciles de comer. Las manzanas a menudo se entregan en las bandejas de los hospitales, se incluyen en los programas de almuerzos para personas mayores, y los nietos las empacan con cariño, queriendo que sus abuelos se mantengan sanos. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 60 que manejan la presión arterial, la diabetes o cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inofensivas como parecen. De hecho, el tipo de manzana equivocado, consumida de forma incorrecta, puede aumentar silenciosamente su riesgo de accidente cerebrovascular al alterar su azúcar en sangre y su estabilidad vascular de formas peligrosas. Verán, no todas las manzanas son iguales. Si bien las manzanas contienen fibra y algunos nutrientes, muchas de las variedades más populares son cultivadas para ser muy dulces, no necesariamente por su valor nutricional. Estas manzanas tienen una carga glucémica alta, lo que significa que inundan su torrente sanguíneo con azúcares naturales más rápido de lo que su sistema envejecido puede manejar. Y si las consumen solas, especialmente sin proteína o grasa saludable para ralentizar la digestión, provocan un rápido pico de azúcar en sangre, seguido de una caída. Este aumento y descenso repentino afecta más que su energía, impacta su presión arterial, la inflamación vascular y la viscosidad de la sangre. Cuando su azúcar en sangre se dispara, su sangre se vuelve más ácida y pegajosa. Sus niveles de insulina aumentan y sus vasos sanguíneos se tensan con el tiempo. Este patrón, repetido día tras día, daña el delicado revestimiento de sus arterias, incluidas las que irrigan su cerebro. Pueden desarrollarse microdesgarros, y cuando eso sucede, su cuerpo forma coágulos de sangre para reparar el daño. En adultos más jóvenes, el sistema se recupera rápidamente, pero para los adultos mayores, cuyos vasos ya son más estrechos y rígidos, esos coágulos pueden convertirse en desencadenantes de accidentes cerebrovasculares, esperando el momento equivocado. Una de mis pacientes, la señora Louise Hammond, de 81 años, de Pensilvania, había estado sana la mayor parte de su vida, caminaba a diario, tomaba sus medicamentos según lo recetado y seguía lo que creía que era una dieta inteligente. Cada tarde, comía una manzana grande y dulce como snack, nada de patatas fritas, nada de galletas, solo fruta. Pero lo que no sabía era que también era resistente a la insulina, y esos picos diarios de azúcar estaban sobrecargando sus vasos sanguíneos envejecidos. Con el tiempo, comenzó a notar que su visión se volvía ligeramente borrosa por las tardes y una presión ocasional en la cabeza al ponerse de pie. Una noche, mientras preparaba la cena, Louise perdió la capacidad de hablar con claridad. Su hija la llevó de urgencia a la sala de emergencias, donde las imágenes confirmaron un accidente cerebrovascular menor. Sus análisis de laboratorio mostraron patrones de glucosa en sangre inestables y signos de inflamación endotelial. Si bien sus medicamentos estaban haciendo su trabajo,
Sus picos de azúcar en sangre la estaban preparando silenciosamente para el daño vascular. Y sí, se había formado un coágulo, muy probablemente durante uno de esos picos repentinos de azúcar. Louise se recuperó, pero ahora ve las manzanas de manera diferente, no como el enemigo, sino como algo que debe tratar con conciencia y equilibrio. Esto es lo que les digo a todos mis pacientes mayores: si les encantan las manzanas, elijan sabiamente. Las manzanas Granny Smith son más bajas en azúcar y más ricas en polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Siempre coman las manzanas con una fuente de proteína o grasa, como mantequilla de almendras o una loncha de queso, para reducir el impacto glucémico, y nunca coman una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Su cerebro necesita un combustible estable, no montañas rusas, porque incluso algo tan saludable como una manzana puede, bajo la superficie, estar creando las condiciones que hacen que un accidente cerebrovascular sea más probable, especialmente cuando su azúcar en sangre fluctúa, sus vasos se tensan y los coágulos comienzan a formarse silenciosamente, hasta que un día ya no permanecen en silencio. 7. Cerezas C, fuente oculta de salicilatos. Y si eso les sorprendió, querrán seguir leyendo, porque a continuación se presenta una fruta que muchos adultos mayores adoran por su salud cardíaca, rica en color, repleta de antioxidantes y a menudo etiquetada como superalimento. Pero oculta dentro de esas pieles rojas rubí hay un compuesto que puede diluir demasiado su sangre, y para aquellos que ya toman medicamentos, eso podría significar la diferencia entre la seguridad y una hemorragia cerebral. Hablemos de las cerezas y por qué demasiadas pueden inclinar su cuerpo hacia el peligro. Si todavía están viendo y encuentran estos conocimientos útiles, por favor, comenten con un 1 abajo para saber que están conmigo. Ahora, pasemos al punto número 7. Las cerezas, pequeñas, hermosas y rebosantes de color, se han ganado la reputación de ser una de las frutas más saludables en la dieta. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso la salud cardíaca. Las encontrarán en revistas de bienestar para adultos mayores, mercados de alimentos orgánicos y añadidas a todo, desde yogur hasta ensaladas. Pero, debajo de su sabor dulce y su brillante reputación, las cerezas conllevan un riesgo poco conocido, especialmente para los adultos mayores que ya toman anticoagulantes o medicamentos que afectan la coagulación. El peligro reside en un compuesto natural que se encuentra en las cerezas llamado salicilato, una sustancia anticoagulante que funciona de manera similar a la aspirina. Si bien esto puede ser útil con moderación para los adultos mayores cuya sangre ya está diluida por medicamentos como la warfarina, el clopidogrel o incluso la aspirina diaria, añadir más salicilatos de los alimentos puede llevar al cuerpo al límite. El resultado: sangre que se vuelve demasiado diluida para coagular, vasos frágiles que sangran y, en el peor de los casos, un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, una hemorragia dentro del cerebro. La mayoría de las personas nunca relacionan esto con la fruta. Suena descabellado, pero lo he visto de primera mano. Permítanme contarles sobre el señor Daniel Rhodes, de 84 años, un conductor de tren jubilado de Illinois. Había sufrido un infarto leve hacía años y tomaba una dosis baja diaria de aspirina. También tomaba una estatina y un medicamento para la presión arterial. Todas las noches terminaba su cena con un pequeño tazón de cerezas. El postre, de la naturaleza, las llamaba. Había leído que eran buenas para la inflamación y quería mantenerse activo para sus bisnietos. Al principio, no hubo señales de peligro, pero después de varias semanas, Daniel comenzó a experimentar dolores de cabeza, mareos y náuseas ocasionales. Una mañana, se despertó confundido y vomitando. Su esposa lo llevó de urgencia a la sala de emergencias. Una tomografía computarizada reveló algo aterrador: una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico, no por presión arterial alta, no por un traumatismo, sino porque su sangre se había vuelto demasiado diluida para coagular.
y un pequeño vaso en su cerebro se había roto. Los médicos descartaron errores de medicación. Su dosis era correcta, sus signos vitales eran estables. Pero al revisar su dieta, quedó claro que el efecto compuesto de los salicilatos de las cerezas, además de sus anticoagulantes recetados, había creado silenciosamente una tormenta perfecta. Eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. Los efectos son sutiles, graduales, se sienten bien hasta que dejan de sentirse bien, y una vez que comienza una hemorragia en el cerebro, es difícil detenerla. La recuperación es incierta, algunos pierden el habla, otros la movilidad. Muchos nunca recuperan su total independencia. Esto es lo que desearía que más adultos mayores entendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con sus medicamentos recetados. Su cuerpo a los 70 u 80 años no procesa las cosas de la misma manera que lo hacía a los 40. Una fruta que podría ayudar a una persona más joven a recuperarse del dolor podría, para alguien que toma anticoagulantes, llevar su sistema a una crisis. Así que, si les encantan las cerezas, por favor, consúmanlas con conciencia. Unas pocas de vez en cuando probablemente son seguras, pero eviten el concentrado de cereza, el zumo o las porciones diarias grandes si toman medicamentos que afectan la coagulación. Y siempre hablen con su médico antes de convertir algo en parte regular de su dieta, especialmente algo tan medicinal como esta dulce y pequeña fruta, porque lo que parece pequeño puede volverse grave cuando entra en un cuerpo envejecido que ya está trabajando horas extras para mantenerse en equilibrio, y cuando la sangre se vuelve demasiado diluida, no solo se filtra, se precipita y deja daños a su paso. Si creen que esto es el final de las sorpresas, piénsenlo de nuevo. Hay otra fruta, una que a menudo es elogiada por sus antioxidantes y servida en elegantes tazones en los brunches para personas mayores, que podría estar llevando una de las cargas de pesticidas más pesadas de los supermercados. Y para los adultos mayores, esas toxinas no solo se eliminan con el lavado, se acumulan, y pueden estar causando mucho más daño a su cerebro de lo que se les ha dicho. Echemos un vistazo a las fresas y a lo que realmente se esconde bajo ese brillo rojo. Si siguen viendo y encuentran estos conocimientos útiles, por favor, comenten con un 1 abajo para saber que están aquí. Ahora, continuemos con el punto número 8. 8. Fresas desencadenantes de moho, pesticidas y gota. Lucen inocentes, de un rojo brillante, con forma de corazón, dulces con el toque justo de acidez. Las fresas son la imagen misma de la salud. Las ven en las bandejas de comida de los hospitales, licuadas en batidos para la salud cerebral y servidas en los brunches de las comunidades de jubilados. Pero para los adultos mayores, la verdad detrás de las fresas es mucho menos dulce. De hecho, esta fruta tan popular podría estar aumentando silenciosamente su riesgo de accidente cerebrovascular, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo, de formas sobre las que probablemente nunca han sido advertidos. Empecemos por lo que la mayoría de la gente no sabe. Las fresas son una de las frutas más fumigadas en la agricultura. Año tras año, encabezan la lista Dirty Dozen docena sucia del Environmental Working Group, un ranking de productos agrícolas con los niveles más altos de residuos de pesticidas, incluso después de lavarlos, y para los adultos mayores, cuyos sistemas de desintoxicación se ralentizan con la edad, esos químicos no abandonan el cuerpo con la misma facilidad. Se acumulan en los tejidos, incluido el cerebro, donde pueden alterar la función neurológica y debilitar los vasos sanguíneos desde el interior. Los pesticidas no son solo irritantes superficiales. Muchos de ellos, especialmente los utilizados en las fresas cultivadas de forma convencional, son neurotóxicos, lo que significa que dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo, esto debilita la integridad estructural de los pequeños vasos sanguíneos, particularmente en la sustancia blanca del cerebro, las mismas áreas más vulnerables a muchos accidentes cerebrovasculares, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Y una vez que el daño se instala, su cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos,
aumentando el riesgo de eventos isquémicos. Pero el riesgo no se detiene en los pesticidas. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que se descomponen en ácido úrico en el cuerpo. Para las personas con antecedentes de gota, enfermedad renal o inflamación vascular, que incluye a una gran parte de los adultos mayores, el ácido úrico elevado puede desencadenar respuestas inflamatorias que provocan el estrechamiento de los vasos sanguíneos, el aumento de la presión arterial y, de nuevo, la formación de coágulos sanguíneos. Una paciente mía, la señora Elaine Carter, de 80 años, de Michigan, siempre había amado las fresas. Las recogía frescas cada junio, las congelaba para los batidos de invierno y comía un puñado después de la cena porque son saludables. Tenía hipertensión leve, tomaba una pastilla diurética y, ocasionalmente, sufría de dolor articular. Con el tiempo, comenzó a experimentar mareos por las mañanas y una hinchazón articular que no desaparecía. Una mañana, se despertó con entumecimiento en la mano derecha y dificultad para hablar. Una tomografía computarizada confirmó un accidente cerebrovascular isquémico menor, y sus análisis de laboratorio mostraron ácido úrico elevado, signos de estrés oxidativo y una inflamación de bajo grado. Un proceso de combustión lenta probablemente alimentado por años de exposición a residuos de pesticidas y una sobrecarga de purinas. Su hábito de comer fresas, destinado a proteger su salud, se había convertido en una dosis diaria sutil, de riesgo, y sí, se formó un coágulo, uno que su cuerpo ya no estaba equipado para eliminar. Elaine sobrevivió, pero ahora vive con pequeños lapsos de memoria y sensibilidad nerviosa en su mano. Cuando me dijo, entre lágrimas, creí que estaba haciendo todo bien, me recordó lo crítica que es la información en la nutrición del envejecimiento, porque incluso los superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado, bajo las condiciones equivocadas. Entonces, ¿qué deberían hacer si consumen fresas? Asegúrense de que sean orgánicas, siempre, lávenlas a fondo, no las coman a diario y nunca confíen en ellas como su principal fuente de antioxidantes. Si tienen gota, problemas renales o toman medicamentos para la presión arterial, pregunten a su médico antes de incluirlas en su dieta regular. Y tengan precaución con las fresas congeladas, especialmente en batidos prefabricados. A menudo provienen de lotes a granel cultivados en el extranjero con aún menos regulación. ¿Por qué? Lo que no saben puede dañarles lenta y silenciosamente, hasta que un día un coágulo de sangre les robe las palabras, el equilibrio o la independencia. Y si las fresas les sorprendieron, esperen a escuchar sobre una fruta que parece exótica, indulgente y llena de afirmaciones de salud. 9. Mango. Picos de azúcar en sangre e interferencia medicamentosa. Una que se encuentra comúnmente en suplementos para la salud cardíaca, pero que puede estar alterando silenciosamente su presión arterial y desencadenando accidentes cerebrovasculares matutinos. Hablemos del mango y por qué esta dulce fruta tropical quizás no debería estar en su plato. Para muchos adultos mayores, el mango se siente como un capricho tropical, una recompensa por hacer algo bien. Es suave, fragante y naturalmente dulce. Lo encontrarán en rodajas en ensaladas de frutas, licuado en batidos en cafeterías de bienestar para personas mayores, o seco y envasado como un snack saludable en el supermercado. La brillante pulpa anaranjada parece el postre de la naturaleza, y para muchos, así es exactamente como se comercializa. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que manejan afecciones cardíacas, presión arterial o toman múltiples medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso, uno que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular de maneras que pocos médicos mencionan. Aquí está la incómoda verdad. El mango es una de las frutas con mayor contenido de azúcar en la dieta. Una sola taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural, más que la media de un donut, y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar del mango se absorbe rápidamente, lo que provoca picos repentinos de azúcar en sangre, seguidos de aumentos de insulina y caídas. Para los adultos mayores con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión arterial inestable,
Este efecto de montaña rusa puede ejercer una enorme tensión sobre los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro. Cuando el azúcar en sangre se dispara, el cuerpo responde con inflamación. Las arterias se tensan, la circulación se ralentiza y, en los delicados vasos que alimentan el cerebro, esa inflamación puede causar pequeñas grietas en el revestimiento de las paredes de los vasos. Una vez que eso sucede, el cuerpo entra en modo de reparación y forma coágulos de sangre para sellar esas grietas. Ese es un mecanismo de defensa natural, pero cuando ocurre en un vaso estrechado o endurecido, puede convertirse en el punto de partida de un accidente cerebrovascular. Pero hay más, el mango no solo altera el azúcar en sangre, también contiene compuestos naturales que interfieren con la forma en que su hígado procesa los medicamentos, especialmente los medicamentos utilizados para el ritmo cardíaco, el colesterol y la presión arterial. Uno de esos compuestos, la mangiferina, ha demostrado en algunos estudios ralentizar el sistema enzimático del citocromo P450, el sistema que su hígado utiliza para descomponer muchos medicamentos recetados. Cuando ese sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, efectos secundarios o interacciones. Si está tomando medicamentos como amlodipino, metoprolol o incluso estatinas comunes, esto puede hacer que su presión arterial baje demasiado o que su ritmo cardíaco fluctúe sin previo aviso. Permítanme compartir la historia del señor William Walker, de 83 años, un bombero jubilado de Nevada. Se enorgullecía de mantenerse activo, con caminatas diarias, una dieta equilibrada y siempre buscando opciones saludables para el corazón. Hace unos meses, comenzó a comer rodajas de mango seco todas las tardes, pensando que era un cambio inteligente en lugar de las galletas. También tomaba medicamentos para la presión arterial alta y la fibrilación auricular. Después de unas semanas, William comenzó a notar episodios de aturdimiento por las mañanas. Un día, se desplomó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró pálido, confundido y con una ligera caída en el lado izquierdo de la cara. En el hospital, los escáneres confirmaron un accidente cerebrovascular isquémico menor. Las pruebas de laboratorio revelaron que su presión arterial había bajado demasiado durante la noche y que sus niveles de medicación estaban anormalmente elevados a pesar de que tomaba la dosis correcta. Su médico y yo revisamos todo, y el culpable quedó claro. El mango seco diario había sobrecargado su hígado, interfiriendo con la forma en que se procesaban sus medicamentos. Los picos de azúcar estaban agravando el problema, creando el ambiente perfecto para la formación de coágulos. William sobrevivió, pero el accidente cerebrovascular afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Ahora vive con recordatorios diarios de cómo algo natural casi le quita todo. Por eso, insto a los adultos mayores a que reconsideren las frutas tropicales como el mango. La dulzura enmascara su peligro. No es solo el azúcar, es la forma en que interactúa con el cuerpo que envejece, con el metabolismo que se ralentiza y con la compleja red de medicamentos de la que dependen tantos adultos mayores. Incluso unas pocas rodajas, especialmente en su forma seca, pueden ser suficientes para desequilibrar el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el enfoque seguro? Si realmente disfruta del mango, consúmalo en porciones muy pequeñas, no más de unos pocos bocados, y solo durante el día, nunca antes de acostarse. Siempre acompáñelo con proteínas o grasas para amortiguar el pico de azúcar. Y si está tomando algún medicamento recetado, especialmente para el corazón, el colesterol o la presión arterial, hable primero con su médico. El mango podría no ser adecuado para usted en esta etapa de la vida, porque en nuestros últimos años, nuestro margen de error se reduce. Lo que antes tolerábamos a los 30 o 40 años, ahora puede desencadenar graves consecuencias, incluso de una fruta. Ahora, después de escuchar sobre estas 9 frutas aparentemente saludables, quizás se estén preguntando, ¿qué podemos comer que apoye el cerebro que envejece, alimente el corazón y aún así nos dé alegría en nuestras comidas? No se preocupen. En la sección final, les guiaré a través de alimentos realmente seguros para el cerebro que protegen la memoria,
mejoran el equilibrio y no interferirán con sus medicamentos. No necesitarán píldoras, polvos o ingredientes exóticos, solo alimentos integrales y simples, y un poco de sabiduría para combinarlos. Hablemos de los alimentos que curan, no de los que dañan. Reflexión final, la verdad sobre la fruta, el envejecimiento y la protección de su cerebro. Después de repasar las 9 frutas que pueden parecer saludables, incluso inofensivas, pero que pueden aumentar silenciosamente su riesgo de accidente cerebrovascular, es posible que se sientan confundidos, quizás incluso un poco traicionados. Les han dicho toda la vida que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra, algo en lo que siempre pueden confiar. Pero la verdad, especialmente para aquellos de nosotros mayores de 60 años, es más complicada y mucho más importante de entender. El envejecimiento lo cambia todo. Los alimentos que consumían a los 30 o 40 años ya no reaccionan de la misma manera en su cuerpo. Sus riñones filtran más lentamente, su hígado procesa los medicamentos con menos eficiencia, sus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, menos flexibles, y su cerebro, el órgano más delicado de todos, se vuelve cada vez más sensible a las fluctuaciones de la presión arterial, el azúcar en sangre y los factores de coagulación. Eso significa que cada bocado importa más ahora que nunca. Muchos adultos mayores, con las mejores intenciones, construyen rutinas sin saber lo que ponen en riesgo su cerebro. Un plátano con la medicación, un tazón de uvas como snack, piña después de la cena, un vaso alto de zumo de naranja por la mañana. Estos hábitos son tan familiares, tan ordinarios, que no levantan sospechas, pero bajo la superficie, pueden desencadenar una cascada de cambios, silenciosos, invisibles y lentos que aumentan la inflamación, endurecen las arterias, diluyen la sangre demasiado o no lo suficiente, y en el peor de los casos, forman coágulos de sangre que bloquean el oxígeno al cerebro. Como médico especialista en el cerebro, he visto las consecuencias. Pacientes que se despertaron bien y terminaron el día en la UCI, personas que perdieron la capacidad de hablar, de caminar, de reconocer a sus seres queridos, todo por un coágulo del tamaño de un grano de arroz en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es desgarrador. Y lo que lo empeora es que muchos de estos eventos eran prevenibles, no con más medicamentos, sino con una mayor conciencia de cómo interactúan los alimentos y la edad. Pero aquí está la buena noticia, no toda la fruta es peligrosa. De hecho, algunas frutas, cuando se eligen sabiamente y se consumen con cuidado, pueden ser poderosos aliados para proteger su cerebro, su corazón y su independencia. Entonces, ¿a qué deberían recurrir? Primero, bayas, arándanos, frambuesas y moras son bajas en azúcar, ricas en antioxidantes y en compuestos llamados polifenoles, que protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. No elevan el azúcar en sangre, no interfieren con los medicamentos, y apoyan la memoria y la circulación de forma natural. Segundo, manzanas verdes como la Granny Smith. A diferencia de sus primas azucaradas, estas manzanas tienen un menor impacto glucémico, y contienen flavonoides protectores del cerebro. Consumidas con un pequeño trozo de queso o mantequilla de frutos secos, proporcionan energía suave sin el bajón. Tercero, aguacates. Técnicamente una fruta, aunque muchos lo olvidan, son ricos en grasas saludables que ayudan a regular la presión arterial y apoyan la función nerviosa. Contienen potasio, sí, pero en una forma que su cuerpo absorbe lentamente, sin los picos bruscos de las frutas más dulces. Cuarto, limones y limas. Úselos no como snacks, sino como potenciadores del sabor. Apoyan la desintoxicación hepática y la digestión sin aportar azúcar ni interferir con la mayoría de los medicamentos. Un chorrito en agua puede activar su sistema suavemente e hidratar sin dañarlo. Quinto, granadas, pero solo en pequeñas cantidades. El zumo es potente, así que si lo disfruta, dilúyalo con agua y limítese a unos pocos decilitros. Sus propiedades antioxidantes pueden ser útiles, pero debe tratarse con precaución, especialmente si toma medicamentos para la presión arterial o el corazón.
Y lo más importante de todo, el momento es crucial. Coma la fruta temprano en el día, nunca con el estómago vacío, y siempre acompáñela con una fuente de proteína o grasa saludable para ralentizar la absorción y minimizar los picos de azúcar o las caídas de presión arterial. Nunca coma fruta justo antes de acostarse. Su cuerpo está desacelerando, y es entonces cuando la circulación sanguínea es más baja. Un pico de azúcar o ácido a esa hora puede inclinar la balanza, y es posible que no sienta el daño hasta que sea demasiado tarde. Permítanme ser claro, esto no se trata de miedo, se trata de respeto por su edad, su cuerpo y las señales silenciosas que envía. Usted no es frágil, pero es diferente. Ahora bien, eso no significa que tenga que dejar de disfrutar de la dulzura de la vida, significa que tiene que disfrutarla sabiamente, con el conocimiento y la dignidad que provienen de toda una vida de experiencia. Ha llegado a este capítulo de la vida gracias a su perseverancia, sabiduría y cuidado. No permita que un simple hábito, una fruta en la que nunca pensó dos veces, se convierta en el ladrón silencioso de su salud. Cada elección, incluso un snack, puede acercarlo a la vitalidad o sumirlo más en el riesgo. Así que lean sus etiquetas, pregunten a sus médicos, piensen en lo que hay en su plato y lo que podría hacer dentro de su cuerpo. No solo hoy, sino semanas o meses en el futuro, porque la verdad es que ya no están comiendo solo para vivir, están comiendo para mantenerse lúcidos, para mantenerse en pie y para seguir siendo ustedes mismos. Y con el conocimiento adecuado, las frutas correctas y el momento oportuno, pueden absolutamente mantenerse sabios, mantenerse vigilantes y recuerden, su cerebro está escuchando todo lo que le dan de comer. Aliméntenlo con el futuro que merecen. Estas lecciones tienen como objetivo inspirarles a vivir de forma plena y auténtica. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. Tómense un momento para reflexionar y compartir una cosa que hayan aprendido y que planeen aplicar en su propia vida. Apoyémonos mutuamente en este camino hacia la aceptación de estas verdades. Si disfrutaron este video, por favor, dejen un comentario con un 1. Si no, siéntanse libres de comentar con un 0. Su retroalimentación significa mucho para nosotros. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vida Serena 60 más, para más contenido como este. Gracias por mirar y brindemos por vivir la vida en sus propios términos.